Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal Alexander, Gisela, Yanela, Natalie, Kerly, Noelia, Yesenia, Gabriela? ¿Qué pasó con el resto? Buen día. ¿Sí me Buenos días. escuchan? Buenos días, Hola, Licen. Alexander, ¿todo bien? Buenos días, Licen. ¿Cómo han pasado? ¿Qué es del resto de compañeros? No me digan que todavía están durmiendo. No se sabe, profe. No se sabe, Yanelita. Bueno, vamos a compartir pantalla. En esta clase son solamente 30 minutos, entonces aprovechemos para justamente tocar el tema que corresponde a esta semana número 12. Como ustedes saben, el día lunes anterior, lamentablemente no pudimos estar en la clase síncrona debido a que estaba como miembro del tribunal en la Escuela Politécnica del Chimborazo para un concurso de méritos de oposición. Así que hemos determinado que este día viernes sea el momento en el cual toquemos esta clase de manera síncrona, la podamos efectuar de una manera interactiva, podamos explicar algunas cuestiones que son importantes y con este tema ya se acaba la unidad 3. Es decir, nos faltan 3 semanas para que podamos tocar la unidad 4, en donde veremos las relaciones internacionales, cómo esto afecta o no a la realidad de nuestro país, cómo el tema medioambiental también es importante y tocado en este ámbito. Y efectivamente también tendremos la posibilidad ya de cerrar este parcial, este segundo parcial, con todas las tareas, con todas las actividades que ustedes han desarrollado. Estaremos listos para rendir la evaluación del segundo parcial. Debido a las calificaciones que ustedes tienen, yo creo que no habrá ningún inconveniente de que puedan aprobar esta asignatura. Así que si es que hay alguna pregunta, alguna cuestión, antes de pasar a explicar el tema correspondiente al día de hoy. En realidad, esta tercera unidad se refiere a cuestiones de carácter cultural, a cuestiones de carácter en la cual ustedes vieron temas que analizamos la cultura, analizamos evidentemente la diversidad étnica en nuestro país, analizamos qué es la interculturalidad en educación superior y hoy vamos a tocar un tema ya para cerrarlo en el cual se profundiza el análisis de la interculturalidad. Ustedes en el entorno virtual van a poder encontrar este, van a encontrar la posibilidad de tener este video, van a tener la posibilidad de ver esta presentación, van a tener la posibilidad de ver un libro que está subido en características electrónicas, otro video complementario que también toca la interculturalidad, pero sin embargo, lo importante es que podamos evidenciar la capacidad que tenemos desde la contabilidad para visualizar la interculturalidad. Entonces, ratificando lo que hemos dicho, es que las relaciones de intercambio y comunicación igualitarias entre grupos culturales que tienen atención a criterios como etnia, como religión, como lengua o nacionalidad, entre otros, se refieren a esa interculturalidad. Es decir, abarca no solamente a cuestiones de lengua, no solamente a cuestiones étnicas, sino que sí toca aspectos referentes a un conjunto inmenso de fenómenos que incluyen la convivencia en ciudades, en comunidades, en pueblos, en cualquier espacio territorial o físico en el cual se encuentren seres humanos, se encuentren individuos, se encuentren colectivos. Y estas relaciones de intercambio, estas relaciones de comunicación, estas relaciones en las cuales las características étnicas son trasladadas al resto de esa colectividad, cuando nuestra religión también es respetada y por supuesto respetamos la de los demás, conviven y se articulan en un escenario de posibilidad de trasladar, por supuesto, esas características de la lengua, trasladar nuestra nacionalidad. Esto va a definirse como interculturalidad. Y su nombre mismo traslada a ese escenario en el cual son relaciones de intercambio y comunicación igualitarias. ¿Entre quienes? Grupos culturales que tienen diferentes criterios étnicos, religiosos, lengua, nacionalidad y el que ustedes quieran tocar. Una vez dicho esto, por ejemplo, podemos decir cuándo se aplica la interculturalidad. El turismo es uno de ellos.
Cuando nos trasladamos a la Amazonía, que nosotros que vivimos acá en la sierra, cuando nos trasladamos a la costa, cuando habitantes de la costa vienen a la sierra o de la Amazonía vienen a la sierra, se produce esta interculturalidad, es decir, esa posibilidad de visualizar culturas, de visualizar lenguas, de poder trasladarnos a un espacio de comunicación cuando tenemos diferentes etnias, cuando, por ejemplo, tenemos una vida en la cual existen eh, provincias, existen estos pueblos, existen estas nacionalidades que son muy cercanos a otros países. Todos somos seres humanos, pero sin embargo las características culturales de uno a otro difieren. Provincias como en Carchi, como en Esmeraldas, como Sucumbíos, en el norte o en el sur, tienen un intercambio tanto con Colombia como con Perú, que les permite este intercambio intercultural, esta vida fronteriza con estados, con naciones y pueblos que son muy cercanos al ecuatoriano, nos permiten trasladarnos a un escenario en el cual las costumbres pueden ser muy parecidas, pero no son las mismas. La lengua, hablamos todos de español, pero esos matices que da el lenguaje tan rico como el español se diferencian unos de otros cuando escuchamos a un colombiano o escuchamos a un peruano. Esta vida fronteriza también es un ejemplo cuando concurrimos, por ejemplo, a la escuela a trabajar con personas que llegaron de otras zonas de un país o de otros países o dentro de este mismo país. Hoy probablemente podríamos hacer un escenario y mostrar y decir cómo aquí en este curso del paralelo A de contabilidad y auditoría en la modalidad híbrida tenemos personas de pueblos y nacionalidades distintas, tenemos estudiantes que provienen de distintas provincias, que tienen características y rasgos culturales, costumbres que difieren unos de otros, y esto es un espacio intercultural, como ya lo habíamos visto cuando estudiábamos la interculturalidad en la educación superior, analizar justamente estos aspectos de la cultura dentro de la educación superior. Cuando hay estados multiétnicos como el nuestro, el Ecuador, en la Constitución, en el artículo 1, ya lo habíamos tocado con ustedes, ya lo habíamos visto, es declarado un estado plurinacional, es decir, el reconocimiento de pueblos y nacionalidades dentro de la estructura del estado. Acá la convivencia entre cada uno de estos pueblos se da en un marco de respeto, en un marco de comunicación, en un marco de libertad de cada una de las lenguas, de cada uno de los espacios religiosos y otros, y esto evidentemente muestra o es un ejemplo cómo se aplica la interculturalidad a partir de el reconocimiento de un Estado de la diversidad étnica y cultural que tiene, ¿no? Y los medios de comunicación, por supuesto, hoy juegan un papel mucho más preponderante que anteriormente. Hoy tenemos las tecnologías de la información y la comunicación, que también son medios que permiten trasladar el pensamiento, permiten trasladar la lengua, permiten trasladar la religión, permiten trasladar las costumbres de escenarios en los cuales probablemente antes permanecían desconocidos, pero hoy este medio masivo de comunicación permite el intercambio y la comunicación, perdón la redundancia, entre estos grupos, entre estos pueblos, entre estos espacios en los cuales se traslada un ejemplo de la interculturalidad. Cuando ustedes lo prefieran, cuando necesiten intervenir, está la posibilidad abierta de sus micrófonos, de que lo puedan hacer en el momento en el cual crean conveniente. Alguna pregunta, alguna cuestión que se tenga que reforzar o explicar, con mucho gusto lo hacen, por favor. Si partimos entonces, el origen de la interculturalidad, de dónde proviene, de dónde se generó, obviamente la interculturalidad viene desde los albores de las civilizaciones, ¿no? Los seres humanos fueron creciendo en número, fueron creciendo en conocimiento, fueron creciendo en características étnicas, fueron creciendo en culturas distintas, en costumbres, en lenguas, y la interculturalidad se genera a partir de el reconocer a una cultura horizontalmente igualitaria a otra. Es decir, no se reconoce en este escenario de la interculturalidad superioridad de una cultura sobre otra, independientemente de la relación entre una minoría y una mayoría, independientemente de que se generen sociedades que tengan mayor desarrollo económico que otras,
independientemente de que existan sociedades más democráticas o menos democráticas que otras. Hay que describir y valorar igualitariamente los modos de apropiación y la elaboración de distintos significados de estos grupos. ¿Qué quiere decir esto? Que en un mundo en el cual actualmente nos encontramos muy globalizado, una sociedad sumamente democrática, de respeto a creencias, a valores, a costumbres, a religiones, a reconocimiento incluso de cuestiones de género, es importante que la interculturalidad también se reconozca y se valore a sí misma como una forma de apropiación y elaboración de significados que otros grupos pueden tener distintos a los nuestros. Y bajo esa caracterización, por supuesto, el origen de la interculturalidad fue esa necesidad humana, individual y colectiva, por supuesto, de que debemos entender que al ser nosotros parte de un escenario en el cual confluimos a un intercambio de saberes, de conocimientos, de lenguas, de costumbres, es necesario hacerlo en un marco de un respeto, de un reconocimiento y de que podamos decir claramente entre nosotros que somos diversos, sí, que somos independientes unos de otros, sí, pero que también podamos ir construyendo procesos democráticos en los cuales cada uno de nosotros podamos tranquilamente manifestar aquellas cuestiones que nos diferencian, pero que nos unen a partir de ese reconocimiento cultural. Entonces, es un concepto de interculturalidad muy amplio, muy sistémico y también que permite abarcar en todos sus conceptos a la cultura, ¿no? ¿Cuáles son los principios de la interculturalidad? Primero, hay que reconocernos, ¿no? Reconocernos como ciudadanos del Ecuador, reconocernos como ciudadanos de una provincia, de la provincia de Bolívar, reconocernos como ciudadanos de Guaranda, y ese reconocimiento parte hacia ese escenario en el cual, si nos reconocemos como ciudadanos de un pueblo, de una nacionalidad, de un estado, de una provincia, evidentemente nos hace entender que ese reconocimiento nos traslada al segundo momento, a la segunda etapa, en donde estamos nosotros reconocimiento el reconocimiento, perdón, al derecho a ejercer esa identidad que se traslada originalmente hacia esa ciudadanía, ese pueblo, nacionalidad en el cual nosotros hemos nacido, hemos crecido, vivimos y hacia el cual nos encontramos o nos sentimos identificados. Entonces, ese principio de la interculturalidad, estimados estudiantes, es el que permite en ese segundo momento decir, por supuesto, estoy ejerciendo ese derecho, ese reconocimiento que me da la Constitución, que me da la posibilidad de esos valores que se están estableciendo de autoidentificación de culturas, esa autoidentificación de género, esa autoidentificación religiosa y las creencias que tenemos en un marco de una identidad. Y esa identidad se origina en el pueblo en el cual, y hablando étnicamente, yo he nacido, en el cual étnicamente hablando he crecido y cómo ese pueblo originario hacia el cual me pertenezco me permite a mí reconocerme como tal y ejercer el derecho que está manifestándose en la Constitución de que todos los ecuatorianos somos parte de una gran nación, de un gran Estado y reconocemos la existencia de pueblos y nacionalidades. ¿Qué más dice uno de los principios de la interculturalidad? Que rechazamos a todas las formas en las cuales se pretenda imponer cultura de manera hegemónica. Y si utilizamos el término cultura de manera mucho más amplia, estamos nosotros entrando en ese escenario, por ejemplo, cuando inicialmente en el proceso de descubrimiento de América se trasladó también un plan, un proyecto, llámelo un proceso de evangelización, y a todos los pueblos y nacionalidades que estaban asentados aquí en América, desde el norte en México hacia el sur en la Argentina, se inició un proceso de evangelización en la religión católica. Fue un proceso de imposición de formas de cultura religiosa, fue formas en las cuales se impuso una lengua, fueron formas de imposición de la cultura en todo lo que tiene que ver en
una marginación de la cultura que en aquel momento existía mayoritariamente acá en nuestros pueblos y nacionalidades que existían antes del proceso de descubrimiento y conquista de América. Entonces, ese principio de la interculturalidad es el que históricamente se manifiesta como esa improbabilidad, ese rechazo a aceptar formas de poder, esas formas de ejercer el poder, formas en las cuales se impone la cultura hegemónica y la marginación de la cultura minoritaria para que puedan emerger otras. Entonces, eso claramente está dentro de los principios de la interculturalidad, manifiestamente contrario desde nuestro punto de vista y, por supuesto, ese escenario es el que queremos nosotros hoy en la clase que estamos tocando ya para finalizar la unidad 3 que abarca la cultura, cómo la interculturalidad tiene que ser entendida como una forma de comprender las culturas en esa dinámica y en ese fenómeno de reestructuración, de crecimiento, de evolución. Entonces, la comprensión de la cultura como un fenómeno dinámico plantea una comunicación horizontal, es decir, no existen culturas más o menos desarrolladas, no existen culturas más o menos tocantes a el análisis del ser humano y sus manifestaciones culturales. Cuando nos encontremos en ese escenario que se pretenda dentro de una comunicación horizontal trasladar al análisis, al debate o a la disputa de escenarios en los cuales se crea o se quiera decir que determinada cultura tiene mayor o menor desarrollo que otras, lamentablemente está equivocado porque todas las culturas, como nosotros lo estamos entendiendo dentro de un espacio de un fenómeno dinámico, un fenómeno humano, evidentemente cada una de ellas tiene sus características propias y se la tiene que respetar como tal. Entonces, luego de ver los principios, podemos trasladarnos tranquilamente a tocar, a analizar cuáles son las etapas de la interculturalidad. Imagínense ustedes si es que regresaríamos el tiempo y a Colón y a todos los conquistadores que vinieron desde España hacia acá, hacia América, hacia estos españoles, portugueses, perdón, que vinieron hacia América, a los ingleses que vinieron a América del Norte, a franceses que vinieron a América del Norte, les hubiesen dado un curso de cómo la interculturalidad tiene que ser entendida como un proceso de entendimiento entre cada uno de estos momentos históricos y cada una de las civilizaciones, debería haber aceptado que la primera etapa de este momento es el encuentro. Es el de aceptar que hay culturas diferentes a la nuestra, a la suya, a la del vecino, a la de quienes en ese momento vivían acá en América. Y ese es un momento importantísimo porque nos traslada a que tengamos esa posibilidad del encuentro, aceptar que hay culturas distintas y que podemos respetar esa cultura en una característica mutua, es decir, reconocernos como iguales en el escenario de un intercambio, reconocernos como otra edad, es decir, que hay otras civilizaciones, que hay otros individuos, que hay otras comunidades que pueden tranquilamente ejercer y permitir también que otros ejerzan una libre expresión de su cultura, que se permitan en ese diálogo horizontal escucharse mutuamente y generar relaciones de igualdad de oportunidades relativizando el propio punto de vista. Pero, ¿qué ocurrió en estos 3 momentos de la etapa en la cual existió el encuentro? Sí, por supuesto, llegaron españoles, ustedes ya saben la historia, nos han contado por la oralidad, no había cronistas que narraban cómo se sintió Cristóbal Colón o cómo se sintieron los tripulantes de estas 3 carabelas que desembarcaron y se encontraron en un nuevo mundo, pero en realidad no sabían que era el nuevo mundo. Pensaban que habían llegado a la India, que era el propósito inicial, tomando otra ruta, siguiendo el Océano Pacífico hacia el oeste. Claramente el respeto mutuo no existió.
porque acá nuestros pueblos y nacionalidades, con su cultura, con su lengua, con su tradición, no manejaron el escenario, sino de trasladarse a un diálogo horizontal, pero el propósito de quienes siempre llegan a un escenario con la hipótesis de una superioridad cultural, una superioridad militar, una superioridad en el ámbito en el que ustedes quieran, hace ver que nunca existió un diálogo horizontal. Entonces, esa comprensión mutua como una cuarta etapa, no existió nunca una disposición empática a comprender a los otros. Hoy lo podemos decir, lo podemos practicar, lo podemos hacer, es de que en todo el escenario tan diverso que se está viviendo actualmente en la contemporaneidad, tranquilamente, individual y colectivamente, podemos entender que hay pueblos y nacionalidades distintas que manejan sus lenguas, hay necesidades humanas en las cuales se trasladan a un reconocimiento en la calidad de género y otros, ¿no? Y el último momento, la etapa de la interculturalidad muy importante es la sinergia, es decir, cómo nos enfocamos a verla, esta diversidad, como una fortaleza. Si el país, hablo del Ecuador, tiene un reconocimiento a nivel constitucional de las características en las cuales decimos nosotros que eh, existen pueblos, existen lenguas diversas, etcétera, y esa diversidad tiene que ser nuestra fortaleza, enfocada a mostrar al mundo de que podemos convivir y plantearnos objetivos comunes en función de la aceptación de que somos un país unido, fuerte, con características de biodiversidad también, pero también diversidad en la parte cultural. Y eso nos fortalece, eso nos va a mostrar cómo esa característica sinérgica que vamos a apuntar hacia resultados, objetivos, metas que nos planteemos, en donde esta diversidad nos fortalezca. Entonces, después de tocar todos los escenarios, las etapas, los principios y en qué se sustenta la interculturalidad, hay un tema que lo habíamos analizado brevemente en una de las clases anteriores para tener un concepto claro y diferenciarlo en función de interculturalidad y multiculturalidad. Entonces, cuando nos trasladamos a la multiculturalidad, imagínense ustedes, hay países que tienen dentro de su espacio geográfico la posibilidad de que confluyan muchos pueblos y nacionalidades conjuntamente un escenario como la educación, por ejemplo. Entonces, la multiculturalidad es la existencia, en otro concepto que se puede trasladar a esta clase de hoy por el tema que ha sido planteado, es que conviven en un mismo espacio físico, en un mismo espacio geográfico, social. Acá el tema de multiculturalidad está trasladado a que puede ser abarcado en diferencias que se enmarcan tanto desde la cultura, las características religiosas que lo habíamos dicho, características lingüísticas, cada uno de ellos tiene su propia lengua, características raciales, étnicas o de género, ¿no? Entonces, esta multiculturalidad es la constatación de que coexisten varias culturas en un mismo espacio geográfico social, pero no implica necesariamente que exista una influencia o un intercambio importante entre ellas. ¿Cuándo existe multiculturalidad? Vean, hay países, España, por ejemplo, es un país que está, como ustedes saben, en Europa, en la península ibérica, y ciudades como Madrid es una ciudad muy atractiva para la migración. Y pueden encontrarse en un espacio geográfico de un barrio, en un espacio geográfico del mismo Madrid, en el cual confluyen culturas muy distintas, lingüísticas o racionalmente opuestas y que tienen cada uno de sus rasgos étnicos o de género, en los cuales no tiene una convivencia, una influencia, intercambio entre ellas, ¿no? Podemos encontrar personas que provienen de Asia, personas que provienen de África, de acá de Sudamérica, de la misma Europa, etc. Y en esos escenarios de multiculturalidad es el reconocimiento de la existencia de varias culturas, como ya lo habíamos dicho, pero no existe un intercambio importante de ellas. Puede probablemente existir rasgos de una interacción, pero no es lo mismo que la interculturalidad. No existe esa comunicación, ese diálogo, ese reconocimiento, esa sinergia, sino más bien es solamente el escenario en el cual la multiculturalidad muestra cómo en un mismo espacio físico, geográfico,
en un mismo espacio social, confluyen diferentes pueblos, nacionalidades, grupos religiosos, lingüísticos, raciales, ¿no? Y para diferenciarlo, por supuesto, es que la multiculturalidad es necesario que planteemos escenarios en los cuales se promueva el respeto y la tolerancia por diferencias, que por ejemplo se destierre prejuicios, se destierre estereotipos asociados a justamente características religiosas, a características de lengua u otras, ¿no? Se plantea la multiculturalidad una convivencia armoniosa, o sea, ¿cómo podemos nosotros llegar a un escenario a que realmente podamos convivir sin dificultades, sin tener bloqueos entre uno u otro? Se puede crear intercambio entre los diferentes grupos, por supuesto. Y acá, este tema, esta diapositiva, probablemente pueda ser una de las preguntas de examen, salvo que ustedes quieran hacer un banco de datos, me lo trasladan y la subimos al entorno virtual para que sea en la semana 16, la posibilidad de que ustedes sean los que generen las preguntas y las respuestas que quieran que sean evaluadas en función de los temas que hemos visto, tanto en la unidad 3 como la que vamos a ver las próximas 3 semanas en la unidad 4, es cómo nosotros entendemos la diferencia conceptual y práctica de interculturalidad y multiculturalidad. Multiculturalidad va a referirse a pluralidad, es decir, a muchas culturas que coexisten en un mismo espacio. Pero no necesariamente están comunicadas unas con otras y puede lugar o dar lugar en muchas ocasiones a choques o conflictos. Mientras que la interculturalidad nos manifiesta que somos o podemos convivir más culturas dentro del mismo espacio, donde vamos a tener una interacción, donde vamos a expresarnos, donde vamos a comunicarnos entre nosotros, y esto provoca un enriquecimiento de las dos partes, ¿no? Entonces, vean ustedes los distintos conceptos. La multiculturalidad fue tocada cuando en la última clase les había mencionado el ejemplo de cómo una mayoría étnica en Sudáfrica, por ejemplo, se planteó un proyecto, un programa, un fenómeno social del apartheid, es decir, una minoría étnica blanca que discriminaba y excluía a una mayoría de características de otro tipo de racial, ¿no? Entonces, vean ustedes las diferencias entre interculturalidad, las diferencias entre multiculturalidad y cómo cada una de esas plantea escenarios en los cuales lo que nosotros queremos dentro de esta unidad tercera, que toca la diversidad cultural, que toca la interculturalidad en el mundo entero, trasladarla al Ecuador, a su realidad nacional y a su diversidad cultural. Entender cómo la convivencia en nuestro país de dos más culturas, pueblos y nacionalidades en el mismo espacio, en el mismo país, va a incluir expresión, va a incluir interacción, va a incluir comunicación, y esto provoca un enriquecimiento. Y la multiculturalidad, por otro lado, se va a referir a cómo distintas culturas, una pluralidad de culturas, coexisten en un mismo espacio, pero no están comunicadas entre unas otras. Puede existir conflictos, de hecho los hay, y esto provoca, por supuesto, proyectos paralelos de desarrollo cultural u otros, pero no esa sinergia, no ese intercambio y diálogo horizontal que sí lo plantea la interculturalidad. Por ejemplo, México, un ejemplo de multiculturalidad en el país. En el territorio existen 11 lenguas distintas que derivan de numerosas etnias que son nativas en el país, pero no existe una coexistencia, un diálogo, un intercambio, una comunicación entre cada una de ellas. México, un país muy extenso, por supuesto, también tiene connotaciones y raíces como las que tiene el Ecuador, como las que tiene Bolivia y Perú, pero en cambio acá en nuestros países andinos sí existe esos procesos de intercambio, esos procesos sinérgicos, esos diálogos horizontales. Cuando juntamos la multiculturalidad y la interculturalidad, aparece otro término que también lo podemos analizar, que lo podemos tocar, que es la pluriculturalidad. Entonces, la pluriculturalidad hace referencia a cómo en un mismo espacio geográfico coexisten diferentes culturas. ¿Qué dice la pluriculturalidad? Los distintos grupos culturales
no necesariamente desarrollan vínculos o relaciones de intercambio. Sin embargo, para la participación en los asuntos del Estado, las distintas comunidades y pueblos y nacionalidades culturalmente distintas, diversas, hacen uso de instrumentos de acción política para participar en esos escenarios democráticos, para defender y hacer valer sus derechos, tanto políticos como sociales. Vean ustedes, interculturalidad, multiculturalidad y aparece un término de pluricultural. Entonces la pluriculturalidad pasa a un escenario ya, no solamente como la interculturalidad de reconocimiento, de diálogo, de sinergia, no solamente como la multiculturalidad, reconocer que hay otros pueblos, nacionalidades, lenguas, etcétera, pero que no hay una interacción, sino que la pluriculturalidad va y avanza un poco más allá y dice, no, acá hay que instrumentalizar esa posibilidad de que reconocemos que en un estado, en un espacio geográfico, hay muchas culturas, pero nosotros queremos ser parte de un proceso de participación en los asuntos del Estado, de cómo las distintas comunidades pueden, u organizaciones o grupos étnicos, hacer uso de acción política para luchar y hacer valer los derechos. ¿Qué derechos? Tanto políticos como sociales. Entonces, en México, les pongo el ejemplo de México, como está en esta diapositiva, que fue creada por Naciones Unidas justamente para tocar estos temas de cómo se tiene que analizar el ámbito de la interculturalidad, el ámbito de la multiculturalidad y la pluriculturalidad, habla de un país intercultural y multicultural a este país. Y cuando hablamos de diversidad cultural, realidad nacional y diversidad cultural, es el nombre y apellido de nuestra asignatura, decimos que la diversidad cultural es un principio, es un valor, es una creencia, es algo que está establecido actualmente que reconoce y legitima justamente la diferencia cultural existente entre distintos grupos humanos. Y es este principio también que dice que la existencia, la convivencia y la interacción entre distintas culturas dentro de un mismo espacio geográfico tiene que ser reconocido y garantizado. A través de este escenario de la diversidad cultural, podemos nosotros apreciar esa expresión de la lengua, esa expresión de la música, esa expresión de la cultura, esa expresión del arte, esa expresión de el alma viva que tiene un pueblo, el alma viva que tiene un país o que tiene una región. Entonces, si el día de mañana nos tocaría definir a nuestra asignatura de realidad nacional y diversidad cultural, la segunda parte diremos que hemos aprendido cómo existen conceptos, términos y principios que reconocen y legitiman las diferencias culturales entre los distintos grupos humanos, así como la existencia, cómo nosotros podemos convivir e interactuar con otras culturas dentro de un mismo espacio plural. Igualmente, como está manifestándose en el último párrafo, podemos apreciar las distintas expresiones culturales de un pueblo, país o región. ¿Qué es lo que provoca la diversidad cultural? Hay procesos, por ejemplo, de conquistas, hay procesos de invasiones, hay procesos en los cuales existe una migración, un flujo masivo de personas, de nacionalidades, de otros pueblos hacia otros territorios. Esa fue la principal causa y sigue siendo la principal causa de la diversidad cultural. Estos procesos en los cuales la migración provoca que en nuestro país, por ejemplo, tengamos un número importante de personas que vienen de otras nacionalidades, el caso concreto de los venezolanos, el caso de nuestros ecuatorianos que están viajando mucho a Estados Unidos, que están viajando a Europa. El proceso de conquista también generó que la diversidad cultural se genere a partir de esos procesos. ¿Y qué se da origen? A una globalización cultural. ¿Y qué es la globalización cultural? Actualmente es otro concepto que se refiere al proceso dinámico de esta interconexión, de esta comunicación, de cómo van asimilándose las culturas y cómo se va generando una cultura homogénea, cómo se va generando una cultura común en el mundo. Entonces, esta globalización que en el principio fue un
proceso económico planteado por el capitalismo para que el gran mercado de la oferta y la demanda sea ya no solamente Estados Unidos, una región norteamericana, una región europea, sino el mundo y la globalización son un concepto que se maneja de maneras similares para efectos del mercado. Pero lo económico, lo político y social va a verse afectado también de manera positiva o negativa cuando las diversidades culturales provocan justamente ese reconocimiento de que tenemos diferencias, de que se tiene que trabajar en un proceso dinámico de interactuar y conectar estas culturas distintas. Y ahí es cuando provocamos, por ejemplo, ustedes, hay varias compañeras mujeres acá dentro de la clase, y analizamos cómo, si antes no podíamos saber de que la mujer es excluida en regiones del mundo que tienen una religión fundamentalista que impide que la mujer tenga los mismos derechos que tienen acá nuestras mujeres ecuatorianas. Entonces ahí se empieza a disputar individual y colectivamente procesos de entendimiento, de diálogo o no, o en ocasiones de crítica y decir cómo es posible que en las actuales circunstancias existan pueblos, existan estados, existan sociedades que permitan una discriminación a la mujer en el ámbito educativo, por no tocar otros temas. ¿Cuáles son las consecuencias positivas de estas interconexiones? Una gran diversidad cultural, la que les estoy manifestando hoy. Tranquilamente podemos, gracias a la globalización, si tenemos la capacidad económica de comernos un sushi, alimento japonés, podemos irnos a un centro de arte y escuchar música coreana, podemos entender y ver el ruso, etcétera, etcétera. Entonces, cada día hay más sociedades, por distintas que seamos estas sociedades, van a compartir y vamos a compartir más cosas en común por la globalización. Las personas nos vamos a preocupar mucho más por los idiomas más hablados para ampliar nuestros conocimientos y posibilidades de desarrollo. Hoy actualmente el chino está siendo uno de los idiomas que por efectos de estas relaciones bilaterales y comerciales que tenemos con el gran mercado chino, se está aprendiendo este idioma, cuando antes probablemente se nos exigía tanto en la academia como en la educación y otros estudiar inglés, pero se está viendo la necesidad de que debemos ampliar el conocimiento y posibilidades de desarrollo a otras lenguas, a otros idiomas que se requieren. ¿Se va a incrementar el intercambio cultural? Sí. Hay un intercambio fantástico culturalmente y la multiculturalidad también. Las consecuencias negativas de este proceso, para ir cerrando, porque tenemos algunos minutos todavía para poder abrir el escenario y hacer más interactiva esta clase, cerramos con las consecuencias negativas justamente de este proceso. Las culturas de las regiones, poblados, ciudades, comunidades, con menor número de personas, están siendo influenciadas por culturas de regiones o países más grandes e influyentes. Y se está dejando a un lado su propia identidad. Si no, veamos en nuestro país mismo, pueblos de nacionalidades acá en la provincia de Bolívar, en Cotopaxi, en Chimborazo, en Tungurahua, muchos de los hijos de quienes han tenido su propia lengua, su propia costumbre, su propia vestimenta, están dejando de lado el hablar en esa lengua, no lo conocen, dejando de vestirse, dejando de apropiarse de la cultura que históricamente les permitió. Y esto está en peligro de pérdida o olvido de estas costumbres y son desplazados por otras de mayor influencia. Entonces, esta globalización cultural conlleva a la pérdida de esa soberanía, de esa diversidad cultural, de esa riqueza intangible que tiene una nación, en este caso que tiene el Ecuador. ¿Se van a imponer costumbres de los países más desarrollados? Sí, la forma de vestir, la forma de hablar, etcétera, está siendo dentro de este proceso de globalización muy importante. Y, por supuesto, la diversidad cultural al generarse una cultura popular. Bajo estas características, se ha planteado la posibilidad de que ustedes puedan, en esta clase síncrona, conocer, saber y entender el proceso en el cual la interculturalidad se articula con otros conceptos, con otros fenómenos culturales que están ocurriendo tanto en el Ecuador, en Latinoamérica y por supuesto en el mundo entero, como son la multiculturalidad y la pluriculturalidad. Para cerrar esta clase, quiero abrir el escenario, si es que existe alguna pregunta, si es que existe algún
cuestionamiento o, por supuesto, alguna motivación para que ustedes puedan intervenir también en esta clase síncrona. Abro el escenario, por favor. Nada, todo está entendido. Bueno, muchas gracias. Un gusto estar este viernes 4 de agosto con ustedes y nos estaremos viendo el próximo día lunes entonces en el horario habitual que de acuerdo al calendario no existe ningún feriado y no tengo ninguna actividad extra académica. Así que les agradezco la gentileza por haberme escuchado, por haber estado en esta clase y este video será subido al entorno habitual para que lo puedan revisar, para que lo puedan si es necesario volver a ver y ampliar algún concepto. Muchas gracias y que estén muy bien. Buenos días.